Muy buenas tardes para todos. Nosotros somos el equipo auditor en seguridad y salud en el trabajo que se encuentra conformado por Angie Natalia Núñez Ramírez, Iván Andrés Gutiérrez Gamboa, Jenny Natalia Montaña Cruz y quien les habla, Judith Asblady Calderón Arevalo. El día de hoy queremos compartir con ustedes los hallazgos y conclusiones de un ejercicio de análisis realizado en tres sectores claves: educación, construcción y alimentos. Nuestro rol fue asumir la mirada del analista en salud y seguridad en el trabajo y desde allí poder aplicar criterios técnicos y normativos para identificar así riesgos y proponer mejoras. Para este ejercicio, la ARL nos entregó escenarios simulados con información que representaban algunas situaciones reales de cada sector. Los insumos principales fueron documentos, reportes, imágenes que contenían pistas sobre las condiciones de trabajo, los peligros y presentes y las medidas implementadas por las empresas en sus auditorías internas. Con base a todos estos escenarios, nuestra tarea como equipo consistió en revisar la documentación, identificar las causas más frecuentes de los problemas detectados, analizar los efectos inmediatos y las consecuencias a mediano y largo plazo que pudieran ocurrir. Además, tuvimos que señalar los aspectos omitidos por los auditores de las empresas y reconocer los patrones que se repetían en los tres sectores. El objetivo central fue transformar esa información en una síntesis argumentada, respaldada por la normatividad nacional e internacional y generar conclusiones útiles para la gestión en la seguridad y salud en el trabajo. Como podemos ver en la imagen, a continuación podemos observar el sector educativo con la pista: siempre las rutas para evacuar libres de objetos deben estar. Esta pista, como podemos ver, nos muestra un peligro relacionado con las condiciones de seguridad, rutas de evacuación obstruidas por escritorios. Según la GTC 45, esta situación se clasifica dentro de los peligros que afectan la evacuación y salida en caso de emergencia. Este riesgo asociado es a la dificultad de evacuar de manera segura, lo que puede traer consecuencias graves como lesiones múltiples o incluso la pérdida de vida. Para controlar este riesgo, las medidas preventivas más efectivas son la señalización, inspecciones periódicas, capacitaciones y la realización de simulacros. Con este ejercicio podemos ver cómo la tabla de la GTC 45 nos guía paso a paso. Primero identificamos la fuente, luego la clasificamos el peligro, analizamos las consecuencias y finalmente planteamos los controles. Damos paso a la segunda pista. Buen día. Para nuestra segunda pista la tomamos en el sector de la construcción. Nos dice, hay un elemento que en la altura tu vida asegura. No utilizarlo puede llevarte a la sepultura. Nos muestra también una fuente o una imagen en la cual observamos que es por la falta de uso de elementos de protección contra caídas a una altura mayor de 2 metros. Con esta información podemos clasificar esta pista en la GTC 45 como condición de seguridad, trabajo en alturas, lo cual nos indica que tiene un riesgo asociado, como claramente se ve, a caídas a más de 2 metros de altura. ¿Qué consecuencias podemos encontrar
Al no darle control a estos peligros o a este riesgo, podemos encontrar situaciones leves como puede ser una contusión, ya un poco más moderada una fractura o lo más grave que sería la fatalidad. Aunque en Colombia actualmente ya hay una resolución que es la 4272 de 2021, la cual rige el trabajo seguro en alturas en Colombia, en el sector de la construcción al día de hoy se ve que esta no se aplica de forma rigurosa o de forma clara. ¿Por qué? Muchos de los empleadores o organizaciones no se toman el tiempo de capacitar a su personal y de entrenarlo de forma correcta para poder mitigar estos riesgos. De igual forma, las organizaciones no proveen de recursos técnicos o financieros para mitigar este peligro. Vemos aún en construcciones informales o incluso formales, personas trabajando a 6, 8, 10 metros de altura sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de barandas o equipos de protección contra caída, ya sea un arnés, con el lingas. Esto aún pasa desapercibido en este sector, en el cual se ven la mayor cantidad de muertes a nivel nacional. En el año 2021 se presentaron 79 muertes, que fue lo más alto que se ha presentado en Colombia. Medidas de prevención que podemos aplicar en las organizaciones sería la capacitación y el entrenamiento en centros de trabajo autorizados, centros de entrenamiento avalados por el Ministerio de Salud, en los cuales garanticen un adecuado entrenamiento y certificación a todo personal que vaya a realizar trabajo en alturas. Continuando con nuestro tercer escenario, el sector de alimentos nos da una pista que dice, caídas o resbalones evitarás si los pisos libres de estos están. En la imagen o la fuente podemos observar que es de caídas por pisos resbalosos y sin señalizar. Llevándolo a la clasificación de la GTC 45, nos habla que es un riesgo locativo por condiciones de orden y aseo. Los riesgos que podemos asociar son resbalones, tropezones, caídas, golpes y las consecuencias que esto nos puede llevar son golpes, contusiones, esguinces o fracturas. Este lo tomamos como uno de los riesgos más críticos del sector y en conjunto de los demás, ya que estos se presentan en todos los sectores. No se cuenta con un programa de orden y aseo o jornadas de aseo durante el desarrollo de las actividades. Al igual que no se capacita al personal para que sepan controlar este tipo de peligros. Al tener el personal sin capacitar, ellos pueden ver este tipo de condiciones inseguras en su trabajo, pero al convivir tanto tiempo con estas ya se les vuelve un paisaje. Como medidas de prevención o control, nosotros proponemos crear programas de orden y aseo, jornadas de aseo, capacitación constante a todo el personal y charlas de seguridad 5 minutos antes de iniciar cada turno. Un trabajador no puede dejar su área sin que ésta quede totalmente ordenada y limpia. Toda la herramienta recogida, equipos desenergizados y sobre todo la selección de los residuos, que estos queden bien clasificados y dispuestos en los lugares correctos. A continuación, continuamos con la síntesis del informe. Bueno, en esta parte de la presentación vamos a compartir la síntesis del informe que elaboramos como equipo auditor. Como ya lo han mencionado mis compañeros, nuestro análisis se centró en tres sectores diferentes: educativo, construcción y alimentos. Cada escenario nos fue entregado por la ARL en forma de imágenes y pistas que, pues, en un principio parecían situaciones sencillas,
pero que al analizarlas con detalle revelaron condiciones y comportamientos inseguros que podían convertirse en riesgos reales. La tarea fue clara: identificar cada peligro, clasificarlo según la GTC 45, describir el riesgo asociado y las posibles consecuencias, y finalmente proponer medidas de prevención y control. Todo esto lo plasmamos primero en la tabla de análisis formal de pistas y luego lo desarrollamos en un informe tal como lo solicitó la ARL. Lo que presentaremos a continuación son los puntos centrales de esa síntesis: qué riesgos predominan, qué consecuencias se repiten, qué aspectos se omitieron en los informes originales y finalmente qué normas respaldan nuestras propuestas de control. En los hallazgos generales tenemos que, al analizar los tres sectores, encontramos que los riesgos predominantes varían en apariencia, pero compartían algo en común, y es que todos tenían que ver con condiciones inseguras y fallas en la prevención. En el sector educativo, lo más recurrente fueron los riesgos locativos, como caídas al mismo nivel por pisos desordenados o presencia de cables sueltos, y además posturas inadecuadas en oficinas que generan problemas ergonómicos. En el sector de la construcción, los riesgos más críticos se relacionaban con trabajo en altura sin medidas de seguridad, uso de herramientas sin los resguardos adecuados y materiales mal almacenados que podían caer o provocar atrapamientos. En el sector alimentos, identificamos peligros como pisos resbaladizos, sin señalización, sobreesfuerzos físicos al levantar cargas manualmente y almacenamiento inseguro de cilindros a presión. Si comparamos los tres sectores, los efectos inmediatos que más se repiten son caídas, golpes, atrapamientos y lesiones musculoesqueléticas. Las consecuencias comunes abarcan desde lesiones leves como esguinces o contusiones hasta situaciones graves como amputaciones, fracturas e incluso fatalidades. Mm, En resumen, los hallazgos reflejan que sin importar el sector, siempre hay un riesgo latente cuando no se aplican controles adecuados y cuando la prevención no se convierte en parte de la cultura de trabajo. Los aspectos omitidos en los informes originales fueron, bueno, un punto clave que encontramos fueron las omisiones en los informes originales entregados por los auditores internos de las empresas. En primer lugar, la clasificación de los peligros según la GTC 45 se hizo de manera muy superficial y en algunos casos directamente no se realizó. Esto es grave porque sin una clasificación clara, el análisis del riesgo pierde precisión. En segundo lugar, las medidas de control propuestas eran demasiado generales. Por ejemplo, en lugar de recomendar un plan jerarquizado de controles, solo se mencionaba capacitación o uso de EPP sin abordar primero medidas de eliminación o de ingeniería. Otro aspecto fue la falta de identificación clara de la fuente del peligro. En algunos informes se mencionaban que existía un riesgo, pero no se explicaba de dónde provenía realmente. Esto hace que la medida de control pierda efectividad porque no se ataca la raíz del problema. Y por último, notamos que casi nunca se relacionaron las causas con las consecuencias, es decir, se describía el peligro, pero no se explicaba qué le podría pasar al trabajador si ese riesgo se materializaba. Estas omisiones pues muestran la importancia de nuestra labor como segunda revisión, darle al análisis un enfoque más técnico, más profundo y ajustado a la normativa para que realmente contribuya a la prevención de accidentes. Cumplimiento normativo. En este punto es importante resaltar que todas las medidas que propusimos en el informe no son pues simples sugerencias, sino que cuentan con respaldo en normas nacionales e internacionales de gran importancia. En el contexto colombiano, la resolución 0312 de 2019 establece que los estándares mínimos se deben cumplir en todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta resolución se deja claro que la empresa no solo debe identificar peligros, sino también implementar medidas de control que se vean verificables y medibles. También
Tenemos la GTC 45, que es nuestra guía técnica nacional para la identificación de peligros y la valoración de riesgos. Esta herramienta fue clave en el análisis porque nos permitió clasificar correctamente cada peligro en categorías como físico, químico, ergonómico, psicosocial o condiciones de seguridad. Bueno, continuamos con la ISO 45001 de 2018. Esta norma es internacional que guía como las empresas cómo puede gestionar la seguridad y salud en el trabajo. La importancia de esta norma es que no solo ayuda a identificar los riesgos, sino que también establece un sistema organizado para prevenir accidentes, mejorar las condiciones laborales y asegurar que la seguridad esté integrada en toda la empresa. Como lo mencionábamos anteriormente, que no esté relacionada solo con un puesto de trabajo, sino que todos los trabajadores conozcan cuál es la normativa. Por otro lado, encontramos en Estados Unidos, que es la OSHLA, que ofrece lineamientos muy prácticos sobre la ergonomía y seguridad industrial. Sus guías sirven para distintos sectores, desde oficinas hasta construcción, y ayudan a trabajadores y empleadores a reconocer los peligros, aplicar controles y capacitarse de forma continua para reducir esos accidentes que se han presentado. Finalmente, encontramos en España la INSST. Este es un instituto que aporta protocolos y guías muy útiles para el trabajo seguro. Ellos ofrecen herramientas aplicables en el día a día, como las fichas técnicas, recomendaciones, buenas prácticas y campañas de concientización que complementan la gestión preventiva dentro de las empresas. En conjunto, las fuentes mencionadas anteriormente son una base sólida para las organizaciones no solo cumplan con la normativa, sino que también construyan una verdadera cultura de prevención y seguridad en el trabajo. También podemos evidenciar que por falta de la área de seguridad y salud en el trabajo, deberían evaluar los puestos de trabajo y ser las normativas, ser los líderes de esa parte y concientizar a los trabajadores. Como conclusiones, tenemos que la identificación temprana de peligros reduce accidentes y protege la salud del trabajador, ya que, como se mencionaba anteriormente, si en las áreas de educativo, construcción y alimentos no tenemos una identificación de todos estos peligros, va a poder producir accidentes, como los mencionaban mis compañeros anteriormente. Al analizar causas y consecuencias, esto permite controles más eficaces y sostenibles, ya que vamos a mirar cuáles son las causas de tener el piso resbaloso, de bajar con el celular en la mano y de muchos más que se mencionaron anteriormente y que fue lo que encontramos en esta auditoría. En todos los sectores, la gestión de seguridad y salud en el trabajo debe ir más allá del cumplimiento legal, construir una cultura preventiva. Muchas veces se encuentran las empresas que solo llenan el papeleo, pero no empiezan a ejecutar todas las normas y todas las prevenciones que se deben tener, y por eso encontramos muchos accidentes e incidentes en las empresas actualmente. El especialista en seguridad y salud en el trabajo tiene un rol estratégico de diagnosticar, justificar técnicamente y proponer acciones aplicables en la práctica. No solamente lo que mencionábamos anteriormente, decir y hacerlo, sino de una vez ir al punto de cómo poder mitigar todos esos riesgos y accidentes. Bueno, concluimos que el equipo auditor, que son todos mis compañeros, queremos cerrar que nuestra intervención resaltando una reflexión central en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta no es únicamente un requisito legal, sino un listado de procedimientos. Es una responsabilidad ética y profesional para todos nuestros trabajadores y para nosotros. Este busca proteger lo más valioso de cualquier organización, que es la vida y la salud de todos los trabajadores. A lo largo de este ejercicio, confirmamos que aunque cada sector presenta riesgos particulares, ya sea en educación, construcción o alimentos, todos comparten la necesidad de fortalecer la cultura preventiva
promover la formación continua y aplicar los controles de manera jerarquizada. ¿Qué queremos decir aquí? Que así como está el gerente, tiene todos los mandos, que todos estén conscientes de todos esos peligros que pueden llegar a tener en la empresa. También queremos dar agradecimiento a la alta dirección por la confianza que nos brindó para realizar esta revisión. Confiamos en que los hallazgos y recomendaciones que presentamos sirvan como insumo para la toma de decisiones y para la mejora continua de la seguridad en cada escenario. Muchas gracias.